¿no? En este caso, lo que se establece en doctrina, lo escribió muy bien en su momento el ex juez de la Corte Interamericana, Cancado Trindade, estableció y dijo que básicamente el sistema es accesorio, entonces siempre el Estado debería tener la posibilidad de reparar el daño en sede interna, y si no lo hace, pues obviamente eso lo podrás demostrar con con un litigio, obviamente a nivel de tu país, y tendrás que demostrar que existe una sentencia del más alto tribunal en derechos humanos, en este caso de tu país. Depende de si es un modelo concentrado o un modelo difuso de constitucionalidad, variará, serán tribunales constitucionales o serán tribunales supremos de justicia, cortes de justicia, ¿no? Mucho depende de eso, pero lo que sí tienes que hacer es tener básicamente la vía nacional agotada. Ese es un requisito que te va a pedir sí o sí la Comisión antes de intentar admitir cualquier petición internacional. En resumen, tienes que demostrar el agotamiento de los recursos internos cuando precisamente tú reclames la vulneración de derechos. Y en este contexto debes tener la emisión de la última sentencia del máximo Tribunal de Derechos Humanos de tu país. No obstante de ello, dice también el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este recurso obviamente judicial que tienes para defender los derechos humanos en sede interna de tu país se agota a diferentes instancias. Por ejemplo, en el tema de, se podría decir, las conductas, ya sea por acción, por omisión o aquiescencia, que restrinjan derechos, por ejemplo, a la libertad física. Por excelencia tendrás un recurso fundamental que está en todos los países, que puede variar de denominación, pero se denomina por excelencia el habeas corpus, ¿no? También denominado en nuestro contexto boliviano la acción de libertad, con el cambio de nomen juris que se le da precisamente para un mejor entendimiento de la acción. Este contexto será básicamente uno de los recursos que son efectivos, se podría decir en doctrina, para lograr reparar la restricción de la libertad física de las personas, y eso en doctrina se denomina un recurso adecuado. No tiene, por eso todos los países, que tener a la disposición de todas las personas este tipo de recursos, precisamente para que se garantice la reparación o se corrija la vulneración de derechos a través de un recurso y un mecanismo judicial idóneo, como sería en este caso la acción de libertad. Este recurso también a nivel interno tiene que ser efectivo, ¿no? En este contexto, un recurso es efectivo cuando precisamente produce y puedes obtener un resultado para el cual ha sido creado, ¿no? En este contexto no es efectivo cuando el Estado no asegura su debida aplicación, por ejemplo, o cuando las autoridades judiciales están demorando demasiado en emitir una resolución, una sentencia que, por ejemplo, pueda resolver el tema de libertad de las personas. Cuando no existe eso y se está pasando mucho tiempo, pues básicamente podrás alegar que no hay un recurso adecuado y menos efectivo, y también podrás decirle a la Comisión, a través de, obviamente, juntando estos extremos con prueba concreta, que tendrías la necesidad de acudir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin agotar vías previas. En este contexto, existe precisamente en el propio reglamento de la Comisión una serie de excepciones para el tema del agotamiento de recursos internos, a los cuales ahora me voy a referir porque estamos estudiando, como decía, el procedimiento. Se puede decir que hay 4 excepciones establecidas en este reglamento. La primera establece que, por ejemplo, las leyes internas que no establecen el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados puede ser una causal de no agotamiento de recursos internos, y una petición podrá presentarse directamente. Una segunda excepción para el no agotamiento de recursos internos es también el acceso efectivo a los recursos internos, o como decíamos hace rato, que no se les haya permitido utilizar los recursos internos. Muchas veces la acción de libertad pierde, por ejemplo, su naturaleza jurídica cuando no te están dejando impugnar
a nivel de los recursos ordinarios, ¿no? Cuando no te conceden los recursos o no te dejan agotar la instancia ordinaria para acudir a la acción de libertad, por ejemplo, entonces estaríamos ante este tipo de excepciones y se podría presentar directamente una petición internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La tercera excepción también va relacionada a lo que ya estamos explicando. Cuando, si bien es cierto que te están dejando recurrir precisamente a los recursos establecidos por ley hasta acudir a la acción de libertad, simplemente retomando el ejemplo, y existe demora injustificada de muchos meses o hasta incluso años en definir el tema de la libertad física de las personas, pues entonces tranquilamente también deberías poder solicitar excepcionalmente que puedas acudir directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en la cuarta excepción que se da a este tema del agotamiento de recursos internos, tiene que ver con una situación, se podría decir que habría que demostrarlo. Se trata del tema de la situación de extrema indigencia. Cuando se trata, obviamente, la víctima no tiene ninguna posibilidad de contratar servicios judiciales o servicios de un abogado, se puede decir que no hay posibilidad de que él pueda agotar recursos internos del país. Por lo tanto, debería poderse solicitar la excepción para plantear la petición internacional de manera directa, ¿no? En ese contexto, no se olviden ustedes que también en estos casos está el tema de la asistencia legal, ¿no? A través de la Defensoría Interamericana y también el Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas, ¿no? Sin embargo, lo que te dice claramente esta cuarta excepción de agotamiento de recursos internos es que realmente existe una extrema pobreza, una situación de indigencia, donde obviamente el afectado no solo no va a tener recursos, sino ni siquiera va a tener conocimiento de qué recursos internos poder agotar, ¿no? Por lo tanto, es un tema que lo tienen que saber demostrar para pedir a la Comisión directamente se pueda admitir este tipo de peticiones. El segundo elemento que hay que tener en cuenta, y avanzando en todo lo que estamos revisando, es, vuelvo a retomar, ¿no? Si bien es cierto que cualquier persona puede presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, básicamente en ese escrito de solicitud, de petición de una denuncia de violación de derechos, tienes que aclarar dos elementos. Un primer elemento es que precisamente, generalmente los abogados que patrocinan este tipo de demandas se denomina y se los denomina en doctrina peticionarios. Ellos son los peticionarios los que van a hacer la representación legal y puede ser una persona o un grupo de personas que básicamente van a redactar toda la demanda, van a cumplir todas las formalidades y van a hacer de representación de la víctima. Y claro, hay una diferenciación porque una cosa son los peticionarios y otra cosa son las víctimas, aunque en algunos casos puede ser también la víctima a la vez peticionario, pero bueno, generalmente se da el caso de que los peticionarios son por lo general abogados y presentan básicamente todo el caso en representación de la presunta víctima, que también puede ser una persona, puede ser un grupo de personas presuntamente afectadas en sus derechos por hechos alegados y relatados en la petición internacional, que por cierto, vuelvo a decir, es redactada generalmente por los peticionarios. En ese contexto son dos conceptos importantes que hay que tener en cuenta. Peticionarios, generalmente las personas que hacen la representación internacional legal, y las víctimas pues obviamente son las afectadas por la vulneración de derechos. Un tercer elemento que hay que tener en cuenta en el procedimiento es que al momento de presentar la petición internacional puedes pedir la reserva de identidad, ¿no? De hecho, eso se ha dado en muchos casos. Por eso es que cuando incluso algunos han sido contenciosos, se dice que se demostró que no se utilizan los nombres de las víctimas, ¿no? Entonces, uno de los últimos ejemplos en relación al caso boliviano es el caso IB, ¿no? El caso IB versus Bolivia, donde básicamente se utiliza una identidad secreta. IB no representa ningún nombre y se protege la identidad de la persona. Esto lógicamente lo tienes que hacer a solicitud. En este caso los peticionarios tendrán que decir que solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la respectiva reserva de identidad
para evitar precisamente más vulneración de derechos y para también garantizar la seguridad de las mismas. En este contexto también, como peticionarios, se puede pedir la reserva de la identidad hasta en tanto y en cuanto obviamente la Comisión Interamericana lo considere necesario, porque no se olviden que tarde o temprano, si bien es cierto que demora un poco, este tema de la denuncia tiene que ser puesta en conocimiento del Estado, y muchas veces el Estado exige conocer la identidad de precisamente el peticionario o de las víctimas, y en ese contexto operará tal vez la reserva de la identidad protegida, o caso contrario también se levantará, eso también dependiendo mucho de los criterios que tenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tanto otorgar la reserva de identidad o para levantar esa reserva de identidad. Ahora sí, vámonos a lo más importante, que sería los requisitos que están establecidos también legalmente para hacer la presentación de peticiones internacionales. No es una cuestión del otro mundo, no es una cuestión, se podría decir, que requeriría una gran especialización, ¿no? La idea de intentar presentar denuncias internacionales precisamente es y ha sido que el procedimiento sea muy sencillo. Y básicamente hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones, ¿no? Es más, ni siquiera te pide que sea redactado por abogado, pero bueno, ese es un tema, se puede decir cuestionable, porque sí o sí tienes que demostrar, por ejemplo, el tema de vulneración de derechos, y en ese contexto los abogados pues tienen una formación específica. Vamos yendo a los requisitos y los vamos a ir desglosando de a poco. Lógicamente también yo haré llegar los modelos de petición internacional al administrador, a Latin Juris, para que les pueda también compartir. Son modelos muy estándares y básicamente sería la guía para todos ustedes para que puedan en un futuro, cuando lo necesiten, presentar peticiones internacionales. A ver, ¿cuáles son estos requisitos? Primero, referir que no es necesario un memorial, ¿no? O sea, básicamente se pide que sea un documento escrito, y puede ser, lo que todos utilizan es una carta. En este contexto, un documento que lógicamente lleva en el encabezado Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la petición se la deriva o se la remite al secretario ejecutivo, en este caso al secretario Pablo Abrao. ¿Y qué debe tener? Primero, tiene que tener como requisito los datos de las presuntas víctimas y de sus familiares, ¿no? En ese contexto tendrás que especificar precisamente toda la identificación, las generales de ley, independientemente si pides reserva o no de la identidad. Pero las víctimas deben ser posibles de identificarse, por lo menos en la mayor medida posible. Un segundo elemento es precisamente el tema de los datos de la parte peticionaria. Tendrás que, como si estás litigando internacionalmente y estás representando a las víctimas y tienes calidad de peticionario, tendrás que establecer precisamente tu nombre completo, tu teléfono, la dirección postal y fundamentalmente la dirección de correo electrónico, porque es precisamente en el correo electrónico donde van a poder interactuar en un futuro los comisionados, bueno, la Secretaría Ejecutiva en este caso, y va a poder informar sobre cómo está el procedimiento, cómo está el proceso, cómo está la denuncia, en qué instancia está, si se admite o no se admite, si es necesario corregir algo o no. Entonces, básicamente el correo es fundamental, y el correo tiene que ser precisamente del peticionario o de los peticionarios en este caso. Un tercer elemento es la descripción completa, clara y detallada de los hechos alegados. ¿Qué estás denunciando? ¿Qué es lo que realmente está ocasionando la vulneración de derechos? Entonces, en este contexto también debes indicar, y lo establece así el reglamento, cuándo y dónde ocurrieron estos hechos vulneratorios de derechos, cómo se considera el Estado responsable. Ya les decía, podría ser por acción, por omisión, por aquiescencia, ¿no? Entonces es más o menos un detalle relatado de todos los hechos que se traducen en vulneración de derechos y que tienes que establecerlo precisamente en este documento para que la comisión conozca qué es lo que está pasando, qué es lo que estás denunciando. Un cuarto elemento es la indicación de las autoridades, ¿no? La indicación de las autoridades estatales
que se consideren responsables de la vulneración de estos derechos. Tendrás que establecer, decir, los funcionarios X o Z de tal ministerio, los funcionarios policiales X y Z, en fin, tendrás que establecer quiénes son las autoridades que estarían vulnerando derechos, y deberías también poder decir los derechos, bueno, en la mejor manera posible, qué derechos consideras que están siendo violados, ¿no? Si es la libertad física, no sé, el tema de la integridad física. Bueno, hay una serie de derechos que podrían estar siendo vulnerados, por ejemplo, una detención ilegal o una desaparición forzada de personas. Podría estar el tema desde el derecho a la personalidad jurídica, incluso el derecho a la vida. Entonces, hay una serie de derechos que tendrías que establecer que están siendo vulnerados y explicar un poco cómo consideran que está siendo vulnerado el derecho. Vuelvo a decirles, esto está mucho más claro en el ejemplo que yo les estoy haciendo llegar. Tienen que leerlo, obviamente, y tienen que desarrollar, intentar hacer una petición internacional, que sería lo más interesante. Un quinto requisito sería el tema de las instancias judiciales a las cuales se ha acudido o autoridades legalmente establecidas para reparar o para prevenir o para corregir la vulneración de derecho, ¿no? En este contexto, ¿dónde acudiste? Si realmente fue un tema judicial, acudí en el caso boliviano, será el juez cautelar, impugné, apelé, acudí a los vocales de la sala penal, o directamente seguía agotando instancias y acudí al Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, te debes reflejar qué sentencias cuentas o qué pronunciamientos de las autoridades cuentas, ¿no? Para precisamente que la comisión pueda verificar que, no obstante que el Estado tuvo la oportunidad de corregir la vulneración de derechos, no se pudo hacer o no se quiso hacer, por lo tanto, seguirá en el análisis y podrá admitir la petición. Un sexto requisito pues tiene que ver también con la respuesta o posible respuesta de las autoridades estatales, ¿no? Especialmente en los tribunales de justicia, cuando, por decir, y volviendo al tema de la restricción de la libertad física, habría que ver qué dijo el juez cautelar, ¿no? Cuál fue su fundamento, fundamentó bien, fundamentó en derecho, no fundamentó en derecho, tuvo motivación jurídica, no tuvo, es simplemente una aplicación arbitraria de la norma. O sea, de hecho tendríamos que ver qué dicen las resoluciones de los órganos del Estado, y es importante adjuntar esa respuesta como anexo para que la comisión también tenga toda la información disponible para ver si admite o finalmente rechaza la petición internacional. Un sexto requisito es, en caso de ser posible, es la remisión de copias simples, ¿no? En este contexto hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Podría ser a través de el courier, ¿no? Que puedes utilizar directamente. Lo que sí te dice el reglamento es que no necesitas que sean copias autenticadas, o sea, no tienen que estar legalizadas. Pueden ser fotocopias simples y remites, dependiendo de cómo elijas hacer tu petición. Si lo haces vía courier, pues tendrás a la casilla postal de la comisión, tendrás que adjuntar a tu demanda todas estas cuestiones. Si lo haces vía correo, pues tendrás que directamente adjuntar en escaneado estos documentos que en su momento la comisión tendría que poder revisarlos. Y si lo haces pues vía el formulario electrónico, también tendría que ser a través de un escaneo de los principales documentos que consideres que básicamente nos dejan cumplir todos los requisitos que está exigiendo la presentación de las peticiones. Finalmente, se puede decir, bueno, lo que sí es importante complementar es que también puedes adjuntar declaraciones testificales, puedes grabar ciertas declaraciones que acrediten que evidentemente hay vulneraciones de derechos, puedes grabar testimonios, o sea, no hay límite en el tema de las pruebas, no solo son escritas, podrás presentar una serie de documentos, podrás presentar informes peritajes, informes médicos, en fin, incluso declaraciones grabadas, que muchas veces se hizo eso, y eso tiene un impacto muy interesante precisamente cuando se evalúa las pruebas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.